Hola querida iglesia, seguimos hablando acerca de la identidad que tenemos en Cristo y hoy día vamos a concluir el texto en el que hemos estado basando en nuestros últimos videos, que es 1 de Pedro 2:9. Vamos a leerlo una vez más. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos visto cómo Pedro entonces les dice a estas iglesias de Asia Menor, a quien les está escribiendo, les dice, ustedes son esto ahora. Le está hablando de su identidad. Y lo interesante es que todas estas expresiones que él ocupa se refieren o están basadas en el Antiguo Testamento, en la nación de Israel. Así que es muy interesante cómo hace una unión o conecta, ¿cierto?, a tanto Israel como la iglesia, y entendemos que somos solo un pueblo, un solo pueblo de Dios. Y es interesante porque podemos mirar a Israel y las promesas de Israel y cómo Dios se relacionaba con Israel, y podemos ver que esas cosas son para nosotros también. Y hoy día ya hemos visto el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y hoy día vamos a hablar acerca del pueblo adquirido por Dios. Y esta expresión de ser el pueblo de Dios o adquirido, que tiene que ver con ser propiedad de Dios, nosotros ser el pueblo de Él, que le pertenecemos, es una idea que es muy transversal a toda la Biblia. De hecho, la encontramos desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Y Dios constantemente, con aquellos que hace pacto, con Abraham, después con el pueblo de Israel en el Sinaí, y de ahí en adelante Él constantemente está repitiendo esta idea de que ellos son su pueblo y Él será su Dios. Es una idea muy presente a lo largo de toda la Biblia. Entonces, nuestra identidad no es solamente cosas en nosotros que se relacionan con lo de afuera, ¿sí?, sino que tiene que ver mucho con ser propiedad de Dios. Parte fundamental de nuestra identidad es que no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Dios. Hoy día quiero complementar con otro versículo que está en Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice: ¿quién, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Fíjense cómo relaciona acá Pablo en la epístola de Tito, cómo relaciona la redención, ¿cierto?, la purificación, ¿cierto?, el perdón de pecados, la santificación, que es mediante el sacrificio de Jesucristo, con que somos un pueblo propio de Dios. Es decir, parte de la obra de Jesucristo, del propósito, que obviamente tiene que ver con nosotros y santificarnos, pero también tiene que ver con Él. Porque Él al hacer eso, Él redime y purifica un pueblo para sí mismo, de propiedad para Dios. Y vemos esta idea, como les decía, a lo largo de toda la Biblia. Por lo tanto, qué tremendo privilegio tenemos nosotros como iglesia, como cristianos, de ser propiedad de Dios. No porque somos los más lindos, ni los más buenos, ni los mejores, en ningún sentido. Es porque Cristo vino a morir y por eso nos compró con su sangre. Por lo tanto, debemos agradecer al Señor, porque nuestra identidad no es simplemente algo para hacernos sentir mejor con nosotros mismos, sino que principalmente nuestra identidad nos lleva a adoración a Dios. Y todos estos conceptos que hemos visto, quiero destacar tres cosas que son importantes. Primero, obviamente, todo lo que implica nuestra identidad de ser apartados, de ser escogidos, de ser siervos de Dios, del Rey, y en este caso de ser propiedad de Dios. Pero además, Pedro lo plantea no individualmente, sino que nuestra identidad además tiene que ver con mi hermano, con nuestros hermanos. No vivimos esta identidad solos. Por lo tanto, no pensemos en nosotros individualmente, sino que entendámonos como un pueblo, como una nación que le pertenece al Señor. Y en tercer lugar,
todas estas cosas, como Pedro dice, son para dar testimonio de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos hizo ser lo que hoy día somos en Jesucristo. Así que recordemos estas tres cosas, adoremos a nuestro Señor y demos testimonio de su gran obra y sus atributos. Que tengan un muy buen día.